Cierra los ojos. Imagina un mundo nuevo, crudo, virgen, pero manchado por el recuerdo de lo que se perdió. El sol no acariciaba la tierra fuera del Edén, la golpeaba. Caín se limpió el sudor de la frente con el dorso de una mano sucia, llena de callos y tierra negra. Sus pulmones ardían. Cada respiración era un recordatorio de que la vida era lucha. Levantó la vista y miró hacia el horizonte, donde las nubes parecían perpetuamente grises, cerrando el paso a aquel jardín del que sus padres hablaban en susurros, con lágrimas en los ojos. El Edén, el lugar donde no había que sangrar para comer. Caín odiaba ese recuerdo, no porque lo extrañara, sino porque nunca lo había conocido. Él nació en el polvo. Él era hijo del exilio. ¿Otra vez mirando a la nada?, preguntó una voz suave a sus espaldas. Caín no se giró. Sabía quién era. Abel. Abel, cuyo nombre significaba aliento o vanidad, era todo lo que Caín no era. Mientras Caín tenía la piel curtida por el sol y los hombros cargados por el peso del arado, Abel parecía caminar sin tocar el suelo. «Estoy trabajando, Abel. Alguien tiene que obligar a esta tierra maldita a darnos pan», gruñó Caín, clavando su herramienta en el suelo seco con violencia. «La tierra no está maldita si la tratas con amor, hermano», respondió Abel, acariciando la cabeza de uno de sus corderos. El animal baló suavemente, como si confirmara sus palabras. Caín sintió esa punzada familiar en el estómago, ese calor. Abel era pastor. Su trabajo era observar, cuidar, guiar. Se sentaba bajo la sombra de los árboles, tocaba melodías en flautas de caña y miraba el cielo buscando formas en las nubes. Caín, en cambio, luchaba contra espinos y cardos. Caín peleaba contra el suelo que Dios había maldecido por culpa de su padre, Adán. Esa noche, bajo un manto de estrellas que parecían ojos fríos observándolos, la familia se reunió alrededor del fuego. Adán, el primer hombre, miraba las llamas con una tristeza infinita. Eva tejía en silencio. «Cuéntanos otra vez», pidió Abel, con esa inocencia que a veces a Caín le daba náuseas. «Cuéntanos cómo era caminar con él, con Dios». Adán suspiró. El sonido fue como el crujido de una rama vieja. Era silencio, pero no un silencio vacío. Era un silencio lleno de paz. No tenías hambre, ni frío, ni miedo. ¿Y su voz? Su voz no venía de afuera, Abel. Su voz resonaba dentro de ti, como tu propio corazón. Caín arrojó una rama al fuego, haciendo saltar chispas. «Pero nos echó», dijo Caín con voz dura. «Nos puso aquí, nos dio el dolor». «Nosotros elegimos el dolor, hijo», corrigió Eva suavemente, aunque no se atrevió a mirarlo a los ojos. Caín se levantó bruscamente. «Tú elegiste. Padre eligió. Yo solo heredé el castigo. Yo soy el que se rompe la espalda para que comamos. ¿Y dónde está él? ¿Dónde está ese Dios del que hablan? Yo solo veo tierra seca y piedras». Abel lo miró con compasión, y eso fue lo que más odió Caín. No quería la compasión de su hermano menor. Quería respeto. Quería que el universo reconociera su esfuerzo. Esa noche, Caín soñó con serpientes, no con la serpiente que tentó a su madre, sino con una serpiente hecha de humo negro que se enroscaba en su pecho, susurrándole: «Tú eres el fuerte, tú eres el que sostiene el mundo. ¿Por qué nadie te lo agradece?». El tiempo pasó. Las estaciones cambiaron, trayendo lluvias torrenciales y sequías abrasadoras. Caín se volvió un maestro en la agricultura. Había domado la naturaleza salvaje. Sus campos eran vastos, sus graneros comenzaban a llenarse. Se sentía poderoso. Había creado vida a partir del caos. Abel, por su parte, había multiplicado sus rebaños. Sus ovejas eran las más blancas, las más sanas. Se decía que Abel hablaba con Dios en las colinas, en la soledad de los pastos. Un día, una idea cruzó la mente de Caín.
O tal vez no fue una idea suya, sino un susurro antiguo. «Debemos hacer una ofrenda», dijo Caín una mañana. «Debemos mostrarle a Dios lo que hemos logrado. Tal vez así el suelo deje de ser tan duro. Tal vez nos devuelva un poco del paraíso». Abel sonrió, iluminado. «Sí, una ofrenda de gratitud. Es perfecto, Caín». Llegó el día señalado. Construyeron 2 altares de piedra tosca en la cima de una colina, donde el viento soplaba fuerte. Imagina la escena. A la izquierda, Caín, orgulloso, erguido. Trajo lo mejor de su cosecha, frutas brillantes, granos dorados, hortalizas de raíces profundas. Era una exhibición de su fuerza, de su técnica, de sus horas bajo el sol. «Mira, Dios», pensaba Caín, «mira lo que he hecho con mis manos. Mira cómo he vencido tu maldición». A la derecha, Abel. Abel no trajo un excedente. Abel fue a su rebaño y buscó los primogénitos. Eligió lo más preciado, lo que más le dolía dar. No trajo el fruto de su esfuerzo, trajo una vida. Sacrificó a los animales y colocó las partes más grasas y selectas sobre la piedra. Había sangre en sus manos, pero su rostro estaba bañado de lágrimas de devoción. Abel no decía, «Mira lo que hice». Abel decía, «Tú me lo diste todo, y esto es tuyo. Yo soy tuyo». El momento de la verdad. El cielo se oscureció ligeramente. El viento se detuvo. Caín esperaba fuego, esperaba una voz, esperaba un trueno que dijera, «Bien hecho, Caín». Pero el humo de la ofrenda de Caín no subió, se arremolinó sobre el suelo, denso, asfixiante, como una niebla que se niega a abandonar la tierra. Las frutas comenzaron a marchitarse rápidamente, perdiendo su color, volviéndose podredumbre sobre la piedra fría. Era un rechazo silencioso, pero absoluto. Entonces miró el altar de Abel. El fuego descendió, o quizás brotó de la misma piedra. Una columna de humo suave y recto subió hacia los cielos, atravesando las nubes. Había una sensación de aprobación, una calidez que erizaba la piel. Dios había mirado con agrado a Abel y a su ofrenda. El silencio se rompió, no por un trueno, sino por el sonido de los dientes de Caín rechinando. Su rostro decayó, la sangre abandonó sus mejillas para acumularse en su ira. Abel miró a su hermano, asustado por la transformación. «Caín», susurró. Caín no respondió, dio media vuelta y bajó la colina. Cada paso que daba era un golpe a la tierra. «¿Por qué él?», gritaba su mente. «¿Por qué yo trabajé más? ¿Por qué yo sufrí más? Él solo se sentó a ver comer a las ovejas. Es injusto, es injusto». Caín no regresó a casa esa noche. Se quedó en los límites de sus campos, donde la oscuridad era más densa. Estaba sentado sobre una roca, con la cabeza entre las manos, temblando de una furia que lo calentaba más que cualquier hoguera. Entonces sucedió. La voz. No era la voz de su padre, no era la voz de Abel, era la voz que hacía temblar los cedros. Dios le habló a Caín, pero no con ira, sino como un padre que intenta razonar con un hijo al borde del abismo. «¿Qué tienes que tanto te enojas? ¿Por qué ha descendido tu semblante?» Caín no levantó la vista, sentía la presencia divina como una presión en el aire. «Tú sabes por qué», pensó, aunque no se atrevió a decirlo. La voz continuó, resonando en cada átomo de su ser. «Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Pero si no haces lo bueno, ten cuidado. El pecado está agazapado a tu puerta, te desea, quiere dominarte, pero tú debes dominarlo a él». Analiza esto por un segundo. Dios le estaba dando una advertencia. Le estaba diciendo que el mal no era algo externo, sino una bestia viva, un depredador esperando en el umbral de su corazón. El pecado te desea, como una fiera hambrienta. Dios le estaba dando a Caín la oportunidad de ser el héroe de su propia historia. Le estaba dando la oportunidad de vencer a su propia oscuridad. Tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó la advertencia, solo escuchó la injusticia. En su mente retorcida, Dios estaba del lado de Abel. Dios protegía al débil y humillaba al fuerte. El consejo divino rebotó en la armadura de su orgullo. Caín se levantó. «Dominarlo», susurró con una sonrisa torcida. «Sí, voy a dominar la situación. Voy a arreglar el error». El pecado, esa bestia agazapada, sonrió en la oscuridad. La puerta se había abierto. Caín la había invitado a pasar.
Al día siguiente, Caín buscó a Abel. Su comportamiento había cambiado. Ya no gritaba, ya no golpeaba cosas. Estaba extrañamente tranquilo. Una calma fría, calculadora. Encontró a Abel cerca del arroyo. «Hermano», dijo Caín, con una voz que sonaba casi amable, «vamos al campo, quiero mostrarte algo. He encontrado una tierra nueva, más allá de la colina. Quizás sea buena para tus ovejas». Abel sonrió, iluminado. «Sí, Caín, vamos, me alegra que ya no estés enfadado». Caminaron juntos. Abel hablaba del cielo, de los pájaros, de cómo la ofrenda le había hecho sentir una paz inmensa. Caín caminaba un paso atrás. Su mano acariciaba algo que llevaba oculto en su túnica, o tal vez simplemente acariciaba una piedra pesada que había recogido del suelo, una piedra con bordes afilados. Llegaron a un lugar apartado, un valle donde los árboles eran altos y tapaban el sol. El silencio allí era absoluto. No había pájaros cantando. «¿Es aquí?», preguntó Abel, girando. «Sí», dijo Caín, con una voz un susurro seco. «Es aquí donde termina todo». Abel vio los ojos de su hermano. Por primera vez en su vida, sintió terror. No vio a Caín, el agricultor gruñón. Vio a un extraño. Vio un vacío negro donde debería haber humanidad. «Caín, ¿qué haces?», retrocedió. Caín no respondió con palabras, respondió con un rugido que había estado conteniendo desde que nació. Se abalanzó sobre él. El impacto fue brutal. Abel cayó al suelo, sorprendido por la fuerza de su hermano. «Es por tu culpa», gritaba Caín mientras golpeaba. «Tú me robaste su favor. Tú te crees mejor que yo». «No, hermano, yo te amo», suplicó Abel, levantando las manos para protegerse. Pero el amor no podía detener lo que estaba pasando. La envidia es ciega, el odio es viendo. Caín levantó la piedra, o quizás fue una herramienta de labranza. La historia no especifica el arma, porque el arma no importa, lo que importa es la intención. El golpe bajó, un sonido seco, terrible, y luego otro, y otro, hasta que los gritos cesaron, hasta que el movimiento cesó. Caín se quedó de pie, jadeando. El pecho le subía y bajaba violentamente. Miró sus manos, estaban rojas. Miró el suelo, la tierra, esa tierra seca y sedienta que tanto le costaba cultivar, ahora bebía con avidez. Pero no bebía agua, bebía la sangre de Abel. Un silencio cayó sobre el mundo, un silencio mucho más pesado que el del principio de los tiempos. Caín soltó la piedra. «Ya está», susurró. «Ahora soy el único, ahora tendrá que mirarme a mí». Pero no sintió alivio, no sintió la victoria que esperaba. Sintió frío, un frío que le calaba los huesos. Intentó limpiarse las manos en la hierba, pero la mancha no salía. Empezó a caminar, alejándose del cuerpo, alejándose de lo que había hecho. Quería volver a su rutina, fingir que Abel simplemente se había ido, que se había perdido. Pero no puedes huir de quien lo ve todo. De repente, el viento sopló con una fuerza